Lo que acecha en el oscuro universo. La doctora Elena Vega ajustaba los controles del radiotelescopio con la meticulosidad de un cirujano. A sus 35 años, su nombre era sinónimo de respeto en el observatorio de Atacama, conocida tanto por su brillantez como por su férreo escepticismo. El vasto desierto chileno, con su aire seco y sus cielos eternamente despejados, ofrecía el escenario perfecto para desentrañar los secretos ocultos del cosmos. Esta noche será interminable como las demás, murmuró para sí, mientras sus ojos oscuros reflejaban el brillo de las múltiples pantallas que la rodeaban. El laboratorio, encaramado sobre una meseta desértica, era un refugio de tecnología avanzada en medio de un paisaje desolado y ancestral. Afuera, el viento azotaba desde el observatorio con un aullido fantasmal, pero en su interior, el único sonido era el murmullo constante de los equipos y el suave golpeteo de las teclas bajo los dedos de Elena. Llevaba meses enfrascada en un ambicioso proyecto, mapear las regiones más inexploradas del espacio profundo en busca de señales que revelaran la formación de nuevas estrellas en los confines de la galaxia. El trabajo, tedioso para muchos, era para Elena una danza elegante de datos y patrones, una poesía cósmica que solo ella parecía entender. Fue entonces cuando lo notó por primera vez, una anomalía en los datos. Al principio, creyó que se trataba de un error técnico, una interferencia accidental. Sin embargo, cuanto más lo analizaba, más clara se volvía la realidad, lo que había descubierto era algo único. Esto no tiene sentido, murmuró, acercándose más a la pantalla, incapaz de apartar la vista. Las ondas que observaban no se asemejaban a nada conocido. No encajaban en ninguna de las categorías astronómicas habituales, ni pulsares, ni cuásares, ni siquiera las enigmáticas ráfagas rápidas de radio podían explicarlas. Durante las horas siguientes, Elena se sumergió en los datos, escrutando cada bit de información, descartando explicaciones con una frialdad metódica. Para cuando los primeros rayos del sol se derramaron sobre el horizonte, tiñendo el desierto de dorados y carmesíes, Elena seguía en su puesto, atrapada entre la fascinación y la incertidumbre. ¿Qué eres?, susurró, como si la pantalla pudiera responder. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de insomnio y obsesión. Dormía poco, comía aún menos, y cada momento de vigilia lo dedicaba a desentrañar el misterio de la anomalía. Pronto, sus colegas comenzaron a notar su comportamiento errático. Elena, necesitas descansar, le aconsejó el doctor Javier Morales, su mentor y director del observatorio, un hombre de unos 60 años, con cabellos plateados y ojos siempre apacibles detrás de gruesas gafas. Lo que sea que hayas encontrado estará ahí mañana. No lo entiendes, Javier, replicó ella sin siquiera mirarlo, mientras sus manos garabateaban frenéticamente en sus notas. Esto podría cambiarlo todo. Tengo que entenderlo antes de que sea tarde. Suspiró, haciendo en sus ojos una mezcla de pasión y agotamiento que él había visto antes en otros genios. Sabía que esa mirada, si no se manejaba con cuidado, podía llevar a descubrimientos extraordinarios o a la autodestrucción. Solo prométeme que te cuidarás, dijo finalmente, con voz paternal, antes de dejarla sola, rodeada por la fría luz de las pantallas y el enigma que la consumía. Elena apenas notó su partida. Estaba demasiado absorta en los patrones que danzaban ante sus ojos. Cuanto más los estudiaba, más clara se volvía una idea perturbadora: aquellos datos no eran aleatorios. Había un orden, una estructura, una complejidad que desafiaba todo lo que sabía. Podría ser inteligencia, pensó, aunque la idea le resultaba absurda. Sin embargo, no podía ignorarla. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, como ya se había vuelto costumbre, algo cambió. Los patrones comenzaron a transformarse, no de manera abrupta, sino sutil, como si se adaptaran, como si respondieran a sus acciones. No puede ser, murmuró, frotándose los ojos en un intento de despejar la confusión, pero cuando volvió a mirar, el cambio seguía allí, inconfundible. Con el pulso acelerado, ajustó los parámetros del radiotelescopio, intentando captar más información de aquel fenómeno esquivo. Y entonces ocurrió algo que congeló su sangre: las formas en la pantalla se reorganizaron, tomando una complejidad inimaginable. Era como si esas estructuras fueran conscientes de su propia observación. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. No solo estaba observando el cosmos, algo, o alguien, la observaba a ella. ¿Qué demonios eres?, susurró Elena. Su voz temblaba entre el asombro y el terror. Fue entonces cuando lo sintió. No un sonido, sino una presencia vastísima e incomprensible que inundaba su mente como una tormenta, amenazando con aplastar su cordura bajo su inconmensurable peso. Somos los que observan desde el abismo, dijo la voz, pero no a través de sus oídos, sino directamente en su mente. Y ahora tú nos has visto. Elena intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta cuando un vacío insondable se apoderó del ambiente, absorbiendo todo sonido, todo movimiento.
Las luces del laboratorio parpadearon violentamente antes de apagarse, sumiendo la habitación en una oscuridad que no solo la rodeaba, sino que parecía tener vida propia, pulsando y respirando a su alrededor. Con manos temblorosas, logró encender la linterna de su teléfono, pero lo que vio hizo que un frío glacial recorriera su espina dorsal. Las formas en la pantalla ya no estaban confinadas a ese espacio. Se proyectaban en el aire, girando y distorsionándose en patrones imposibles, formas que herían sus ojos y su mente al intentar comprenderlas. Tropezando hacia atrás, Elena salió corriendo del laboratorio, con su mente desbordada, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Pero mientras corría por los oscuros pasillos del observatorio, una idea la perseguía, perforando su conciencia, había despertado algo que nunca debió ser perturbado. Los días siguientes fueron un borrón de horas vacías y miedo constante. Elena se movía por el observatorio como una sombra, las profundas ojeras y la mirada perdida eran testimonio de su estado. Sus colegas, cada vez más preocupados, la observaban desde la distancia. Intentó explicar lo sucedido, contar lo que había visto, pero las palabras se sentían inútiles. ¿Cómo describir lo indescriptible? Elena, necesitas descansar, insistió Javier Morales una vez más, acercándose a ella con una preocupación sincera. El estrés y la falta de sueño te están afectando. No es eso, Javier, respondió Elena, con un tono apagado, casi sin emoción. No es el cansancio. Es real. Todo lo que vi es real. Pero sus palabras parecían carentes de peso, como si se desvanecieran antes de llegar a su interlocutor. Javier observaba sus ojos con el ceño fruncido, dudando si seguir insistiendo o dejarla en paz. Al final, solo suspiró y se retiró en silencio. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Elena tomó una decisión que sabía podría ser peligrosa. Regresó al laboratorio, donde la oscuridad parecía más espesa, como si el aire mismo estuviera saturado de una energía invisible y ominosa. Con dedos temblorosos, encendió el equipo. Las pantallas se iluminaron, pero en lugar de los datos habituales, lo que vio fueron formas caóticas danzando en su propio orden incomprensible, moviéndose y mutando con cada segundo que pasaba. «¿Estás ahí, verdad?», murmuró Elena al vacío. «Por favor, muéstrate. Necesito entender». En respuesta, las figuras en las pantallas empezaron a organizarse, convergiendo en símbolos y estructuras que desafiaban toda lógica. Eran jeroglíficos cósmicos, conocimientos prohibidos que forzaban los límites de su mente. Elena sintió como su cabeza latía dolorosamente, como si intentara absorber conceptos demasiado grandes para su limitada comprensión. Y entonces la voz regresó. Ya no era un susurro, era un estruendo abrumador, una fuerza que resonaba en cada rincón de su ser. «Hemos existido desde antes de que tu especie aprendiera a caminar erguida», retumbó la voz en lo profundo de su mente. «Hemos observado el nacimiento y la muerte de galaxias, y ahora tú nos has llamado». Elena cayó de rodillas. Su nariz comenzó a sangrar por la presión insoportable que sentía en su cráneo. Quería huir, escapar de aquella presencia que la rodeaba y consumía, pero su cuerpo no respondía. Solo podía mirar horrorizada mientras las pantallas chisporroteaban a su alrededor, comenzando a retorcerse y cobrar vida. De esas sombras emergieron formas que no deberían existir, entes cuya mera presencia distorsionaba las leyes del espacio y del tiempo. Tentáculos oscuros se desplegaban en ángulos imposibles, mientras ojos que no eran ojos la observaban desde dimensiones desconocidas. Todo lo que sabía, todo lo que alguna vez había considerado real, se desmoronaba. «Has abierto una puerta, Elena», continuó la voz con su tono implacable. «Una puerta que lleva a realidades más allá de tu limitada comprensión. Ahora debes elegir, cerrarás los ojos ante la verdad del cosmos o te atreverás a mirar dentro del abismo». Quería gritar, quería correr, pero algo dentro de ella, algo profundamente arraigado en su alma científica, se negaba a ceder al miedo. La misma curiosidad que la había llevado a las estrellas la mantenía anclada en ese momento, enfrentando el terror indescriptible ante ella. Con un esfuerzo casi sobrehumano, se puso de pie, tambaleándose, pero firme ante lo que había convocado. «Muéstrame», dijo, su voz apenas un susurro tembloroso pero decidido. «Muéstrame la verdad». La oscuridad la envolvió como una marea abrumadora, y Elena sintió como su conciencia se expandía más allá de su cuerpo, más allá de la tierra, más allá de todo lo que una vez había conocido o imaginado. Elena flotaba en el vacío del espacio, pero no era el espacio que había imaginado en sus estudios. Este era un abismo vivo, palpitante, lleno de energías y entidades que desafiaban toda comprensión. Ante sus ojos desfilaron galaxias naciendo y muriendo en lo que parecían ser segundos, como si el tiempo mismo careciera de significado en aquel lugar. Presenció la danza cósmica de agujeros negros supermasivos devorando estrellas como si fueran simples partículas, escupiendo radiación en poderosos chorros que desgarraban el espacio-tiempo. Era un espectáculo de una magnitud que jamás habría podido concebir. Pero esto era apenas el comienzo. Más allá de la realidad física que conocía,
percibió dimensiones superpuestas, universos alternativos que se entrelazaban y separaban en patrones infinitos como fractales. Y en medio de esa inmensidad, los vio, seres cuya escala y complejidad hacían que las galaxias parecieran granos de arena, existencias multidimensionales que abarcaban eones y universos enteros. Somos los antiguos, resonó una voz en su conciencia expansiva y omnipresente. Existimos entre las realidades, en los pliegues del cosmos que tu ciencia apenas empieza a vislumbrar. Elena quiso responder, pero ya no tenía boca ni cuerpo. Era puro pensamiento, flotando en un océano de conocimiento. Se sentía como una chispa diminuta en medio de un incendio cósmico. ¿Por qué? Logró preguntar. Su pensamiento era un susurro en aquella vastedad. ¿Por qué me muestran esto? ¿Por qué has preguntado? Porque en tu búsqueda de conocimiento has rozado los límites de lo cognoscible. Pocos de tu especie han llegado tan lejos. Imágenes la inundaron. Vio a la humanidad como una mota insignificante en la escala del cosmos, pero también vio su potencial. Distinguió futuros posibles en los que la humanidad trascendía sus limitaciones, explorando las estrellas. Pero también vio futuros oscuros, en los que el conocimiento traía locura y destrucción. El conocimiento es un arma de doble filo. Puede elevar a una especie o sumirla en la oscuridad eterna. Tú, Elena, caminas sobre esa fina línea. Elena sintió como el peso de esa responsabilidad aplastaba su ser. ¿Cómo podría una persona llevar el fardo de tal verdad? ¿Cómo podría procesar esa vastedad sin perder su humanidad en el proceso? Esa es la prueba, contestaron los antiguos. Enfrentar lo inconmensurable y conservar tu esencia. Muchos antes que tú han fallado, consumidos por la locura o el terror. Luchó por aferrarse a su identidad, aferrándose a recuerdos de su vida terrenal, el rostro de su madre, el aroma del café, el gozo de un descubrimiento. Pequeños fragmentos de humanidad que la anclaban en su ser y le daban fuerza. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Debes regresar a tu mundo con este conocimiento. ¿Qué harás con él? Antes de que pudiera responder, su conciencia fue arrancada de ese abismo, arrastrada a través de dimensiones desconocidas hasta. Elena jadeó, encontrándose de nuevo en el suelo del laboratorio. Su cuerpo temblaba incontrolablemente y un fino hilo de sangre corría de su nariz. Las luces parpadeaban erráticas, mientras el aire olía a ozono y a algo más. Se levantó con dificultad, apoyándose en una mesa. Su mente zumbaba, inundada por los conocimientos y visiones. Cada vez que cerraba los ojos, veía patrones fractales y sentía ecos de la voz de los antiguos resonando en su cabeza. Dios mío, susurró, llevándose una mano temblorosa al cabello. ¿Qué voy a hacer ahora? El sol comenzaba a asomar en el horizonte, bañando el desierto de Atacama en tonos dorados. Para el resto del mundo, era un amanecer más. Para Elena, sin embargo, el universo nunca volvería a ser el mismo. Salió del laboratorio, tambaleándose, necesitando aire fresco, algo que la conectara con la realidad que siempre había conocido. Pero incluso cuando contemplaba el familiar paisaje desértico, sus ojos no podían evitar ver más allá de lo visible, las dunas y las rocas se distorsionaban en patrones fractales que se extendían hacia el infinito. Como si la realidad misma se deslizara entre sus dedos. Cerró los ojos con fuerza, esperando que las visiones desaparecieran, pero persistían. Cada respiración era un esfuerzo por calmarse, por intentar procesar lo que había experimentado. Pero ¿cómo podía una mente humana procesar lo incomprensible? Elena. La voz de Javier la hizo sobresaltarse. No lo había oído acercarse, pero ahora estaba ahí, parado frente a ella con una mezcla de preocupación y desconcierto. ¿Estás bien? Te ves terrible. Elena lo miró, y de inmediato su visión cambió. Ya no solo veía al Javier que conocía, sino múltiples versiones de él superpuestas y entrelazadas en realidades alternativas. En una, era un anciano lleno de sabiduría, en otra, un joven apenas en los comienzos de su carrera. Las imágenes se fusionaban y se desintegraban, haciendo que su cabeza latiera de dolor al intentar enfocarse en una sola versión. Javier, yo, he visto cosas, murmuró con la voz ronca y temblorosa, cosas que no deberían existir. Javier la observó más detenidamente, notando el pálido color de su piel, la sangre seca que aún manchaba su nariz y el temblor incontrolable de sus manos. Ven, dijo con una calma preocupada, tomándola suavemente del brazo. Necesitas descansar. Lo que sea que hayas visto, podemos hablarlo después. Pero Elena sabía que no había descanso posible. No con el peso del conocimiento que había adquirido, ese conocimiento que amenazaba con aplastar su cordura y consumirla desde dentro. Los días siguientes fueron una nebulosa de confusión y dudas. Se encerraba en su habitación durante horas, tratando de escribir lo que había visto, intentando darle algún sentido a las visiones cósmicas que seguían invadiendo su mente. Sin embargo, las palabras le parecían insuficientes, inadecuadas para captar la vastedad de lo que había presenciado. Javier y los demás en el observatorio la miraban con creciente preocupación.
Algunos murmuraban entre ellos, sugiriendo que el estrés y el agotamiento la habían empujado a un colapso mental. Otros, más supersticiosos, advertían sobre el peligro de jugar con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero Elena apenas los escuchaba. Estaba atrapada entre dos mundos, el familiar y pequeño mundo humano y el vasto e incomprensible cosmos de los antiguos. Una noche, incapaz de dormir, se encontró de nuevo en el laboratorio. Las pantallas estaban apagadas, los equipos inertes, pero el eco de su experiencia anterior aún flotaba en el aire. ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, susurró a la oscuridad. ¿Cómo puedo vivir con este conocimiento? Como si respondieran a su súplica, las pantallas volvieron a iluminarse de golpe. Pero esta vez, en lugar de datos astronómicos, mostraban imágenes de la Tierra. Elena vio un futuro que se desplegaba ante sus ojos, ciudades llenas de vida, avances tecnológicos impensables, la humanidad atravesando las estrellas. Pero junto a estos logros, también vio caos y destrucción, guerras provocadas por tecnologías que los humanos no podían controlar. Civilizaciones derrumbándose en la locura al enfrentar verdades cósmicas para las que no estaban preparados. El conocimiento es poder, resonó la voz de los antiguos en su mente, pero poder sin sabiduría es destrucción. Elena tembló al escuchar esas palabras. Comprendía, en lo profundo de su ser, que lo que le habían mostrado no era solo una advertencia, sino un desafío. Estaba en el límite entre lo que la humanidad podía alcanzar y el abismo de su propia ruina. Y ahora, era ella quien debía elegir qué hacer con ese conocimiento. Se quedó en silencio, mientras la pantalla parpadeaba frente a ella, revelando más visiones de futuros posibles. Un nudo de miedo y responsabilidad se formó en su pecho. ¿Cómo podría cargar con el destino de su especie? ¿Cómo podría volver a ser la misma después de lo que había visto? Elena se llevó una mano temblorosa a la cabeza, tratando de apaciguar el vértigo que la envolvía. Pero la pregunta seguía quemando en su mente. ¿Podría alguna vez compartir lo que sabía, o ese conocimiento estaba destinado a permanecer encerrado en su mente como una semilla de locura? Elena comprendió entonces el peso de su responsabilidad. Tenía en sus manos conocimientos que podrían revolucionar la ciencia, impulsar a la humanidad hacia las estrellas, pero también poseía verdades que, en manos equivocadas o reveladas antes de tiempo, podrían llevar a la ruina. ¿Cómo puedo decidir?, preguntó. Su voz apenas era un susurro. ¿Cómo puedo saber qué es lo correcto? Esa es tu prueba, Elena, respondieron los antiguos. Navegar el fino límite entre el conocimiento y la sabiduría, entre el progreso y la preservación. Tu especie está al borde de un gran salto. Lo que hagas con lo que has aprendido determinará si ese salto los elevará o los destruirá. Las imágenes en las pantallas se desvanecieron, dejando a Elena sola con sus pensamientos y el inmenso peso de una decisión que podría cambiar el destino de la humanidad. Los días se convirtieron en semanas, y Elena luchaba por encontrar un equilibrio. Por un lado, su mente bullía con ideas y conceptos que podrían transformar la física, la astronomía e incluso la filosofía. Pero por otro, el miedo a las posibles consecuencias de revelar demasiado la mantenía paralizada. Javier, preocupado por su estado mental, la persuadió para que se tomara un descanso. Elena, reconociendo que necesitaba tiempo para procesar lo que había experimentado, accedió. Viajó a su pueblo natal en el norte de Chile, un pequeño oasis en medio del desierto. Allí, rodeada por la simplicidad de la vida cotidiana y el cariño de su familia y amigos de la infancia, empezó a encontrar un punto de anclaje. Una tarde, sentada en la plaza del pueblo, viendo a los niños jugar y a los ancianos conversar en los bancos, Elena tuvo una epifanía. La humanidad, con todas sus fragilidades y limitaciones, también posee una belleza y un potencial únicos, murmuró para sí misma. Es inevitable crecer como especie, pero podemos elegir cómo crecemos. Con renovada determinación, Elena regresó al observatorio. Ya no era la científica obsesionada de antes, ni la mujer atormentada por visiones cósmicas. Había encontrado un equilibrio, una nueva perspectiva. Javier, dijo, entrando en la oficina de su mentor. Tenemos que hablar. Hay mucho trabajo por hacer. En los meses y años siguientes, Elena lideró una serie de revolucionarios avances, nuevas teorías sobre la estructura del universo, avances en la comprensión de la energía oscura y la materia oscura. Incluso los primeros pasos hacia una teoría unificada que conectaba la física cuántica con la relatividad general. Pero con cada descubrimiento, Elena era cuidadosa. Revelaba solo lo que la humanidad estaba preparada para comprender, guardando los secretos más profundos para un futuro en el que la sabiduría de la especie pudiera estar a la altura de su conocimiento. Estableció programas interdisciplinarios, uniendo a científicos con filósofos, artistas y líderes espirituales. Comprendía que el avance científico necesitaba ir de la mano con el avance ético y espiritual de la humanidad. Y en las noches, cuando miraba el cielo estrellado desde el observatorio, ya no sentía solo asombro o terror.
Sentía una profunda conexión con el cosmos, una comprensión de que la humanidad, en toda su pequeñez, era parte de algo vasto, incomprensible, pero maravilloso. Paso a paso, susurraba Elena a las estrellas. Nos elevaremos, aprenderemos, creceremos, y algún día estaremos listos para enfrentar las verdades del universo en toda su magnitud. En algún lugar, más allá de las estrellas, en los espacios entre realidades, los antiguos observaban. Y por primera vez en eones, sintieron algo parecido a la esperanza por esta joven especie que se atrevía a mirar hacia el abismo. Años después, una joven estudiante de astrofísica se acercó tímidamente al podio donde la ahora famosa doctora Elena Vega acababa de dar una conferencia sobre los últimos avances en cosmología. Doctora Vega, dijo la estudiante, con los ojos brillando de admiración y curiosidad. Sus teorías han revolucionado nuestra comprensión del universo, pero hay rumores. Dicen que usted sabe mucho más de lo que ha publicado. ¿Es cierto? Elena miró a la joven, viendo en ella el mismo fuego, la misma sed de conocimiento que una vez la había impulsado a ella. Sonrió suavemente, recordando su propia juventud, su encuentro con los antiguos, y todo lo que había aprendido desde entonces. El universo es vasto y misterioso, respondió Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hay verdades que aún no estamos listos para comprender en su totalidad. Pero cada descubrimiento, cada nueva teoría, nos acerca un poco más. El verdadero desafío no es solo adquirir conocimiento, sino saber cómo usarlo sabiamente. La estudiante asintió, aunque Elena podía ver que no estaba completamente satisfecha con la respuesta. Sigue haciendo preguntas, continuó Elena, poniendo una mano en el hombro de la joven. Sigue buscando respuestas, pero recuerda siempre que con un gran conocimiento viene una gran responsabilidad. Nuestro deber no es solo hacia la ciencia, sino hacia toda la humanidad. Mientras la estudiante se alejaba, Elena miró hacia el cielo a través de la ventana del auditorio. Las estrellas brillaban, y por un momento, creyó ver patrones familiares en su disposición, un mensaje de los antiguos. Estamos en camino, susurró Elena. Paso a paso, estamos creciendo. Y algún día, estaremos listos para unirnos a ustedes en las estrellas. Con una sonrisa serena, Elena se volvió para continuar su trabajo, guardiana de secretos cósmicos, guía de la humanidad hacia un futuro entre las estrellas. El abismo ya no era algo que temer, sino un desafío que enfrentar, un misterio que desentrañar, un camino que seguir. Y en la vastedad del cosmos, los antiguos observaban, esperando el día en que la humanidad estuviera lista para dar el siguiente gran paso en su evolución cósmica.